más o menos para que tengan una idea. Primera parte, verdadero y falso, teoría, cosas bien fundamentales que ustedes les tienen que saber, ¿no? ¿Qué es el método de la flexibilidad? ¿Qué es el método de la rigidez? ¿Cuáles son sus, qué calculamos en cada uno, ¿no? Lo más importante de cada uno de estos métodos en realidad es, en sí es el método, no todos los pasos, pero entender cuál es la diferencia entre flexibilidad y rigidez, los coeficientes de flexibilidad, qué son, los coeficientes de rigidez, qué son, ¿ya? ¿De acuerdo? Segunda parte, teoría. Nosotros sabemos hacer completar, ¿no es cierto? Es algo parecido, no es tanto completar, pero tengan en cuenta que dentro de estos métodos hay una parte fundamental, un paso esencial que ustedes tienen que dominar. No hemos practicado mucho eso, pero está dentro de las clases, está dentro de las explicaciones que hemos tenido, están dentro de los ejercicios, inmersos dentro de los ejercicios, pero es súper importante que ustedes sepan determinar el número de redundantes en un método y en otro el número de grados de libertad. Si está mal eso, ya no importa que ustedes hagan, el ejercicio está mal, ¿ya? Entonces le vamos a dar una parte, una componente a la prueba de que ustedes entiendan esa parte del concepto, ¿no? Que son redundantes, que son grados de libertad y determinar en estructuras esos valores, ¿no? Sí, esos valores. ¿Qué era lo tercero? Se me fue. Perdón. Deducción, gracias. Recuerden, la deducción, ya les decimos qué les vamos a tomar de la deducción. Determinación de los coeficientes de rigidez. Tienen que, aunque sea para la prueba, aprenderse eso, ¿ya? Después de la prueba se pueden olvidar. Y después tenemos nuestros 3 ejercicios, que serían uno de armaduras, flexibilidad, uno de vigas, flexibilidad, y uno de rigidez, encontrar desplazamientos. Y como les comento, si ustedes hacen los ejercicios adicionales que les mandamos, más entender bien los ejercicios que hicimos aquí en clase, están hechos, ¿no? Ya no hay nada más que enseñar en eso. Puedo ponerles un ejercicio complejo que dure 5 o 6 horas, no tiene sentido. A mí me interesa que ustedes entiendan bien los pasos, por qué se utilizan estos pasos, de dónde salen esos pasos, cómo aplicar esos pasos, y que apliquen bien a ejercicios que ustedes puedan desarrollarlo en un tiempo adecuado, de máximo unos 15 a 20 minutos por ejercicio. En 20 minutos ustedes pueden resolver ese ejercicio, muestra que ya saben eso. Listo, eso sería. Entonces está descrita la prueba. Nos vemos el día jueves. En la prueba, ahorita vamos a ver clases. Listo, entonces es súper interesante, verán. En el método de la flexibilidad yo no hice esta forma de encontrar las acciones y reacciones una vez que ya encontramos las redundantes. En realidad también se puede hacer en el método de la flexibilidad, así como vamos a hacerlo ahora en el método de la rigidez. También se lo puede hacer en el método de la flexibilidad, pero el método de la flexibilidad yo sí que ya lo quiero dejar únicamente para determinar nuestras acciones de empotramiento, ¿ya? En el método de la rigidez nosotros necesitamos acciones de empotramiento, ¿no es cierto? ¿Cómo las determinamos? Con el método de la flexibilidad. Para eso yo siento que debemos dominar bien el método de la flexibilidad, de ahí aplicar el método de la flexibilidad para resolver estructuras completas. Hay programas, pero ya bien antiguos, que utilizan esa metodología. Entonces, mejor enfocarnos ya al método que todos los programas comerciales usan actualmente. Todos los programas que ustedes vean que resuelven estructuras, que resuelven puentes, que resuelven lo que ustedes quieran, utilizan el método de la rigidez. Entonces, enfoquémonos ahora sí a la practicidad de este método de la rigidez para la determinación de acciones y de reacciones. Entonces, una vez que nosotros tenemos calculados los desplazamientos, el problema está totalmente resuelto. Si usted sabe los desplazamientos de su estructura, usted sabe el resto de acciones
internas y usted conoce el resto de reacciones. En la clase anterior vimos un ejercicio, ¿no es cierto? Un ejercicio chiquitito en donde había un grado de libertad. Calculamos ese grado de libertad y después dijimos, bueno, ¿qué pasa si queremos encontrar una sola reacción en ese punto? ¿Cuál sería el procedimiento? Y nuevamente era que la sumatoria del sistema empotrado con cargas reales más la sumatoria del sistema empotrado con desplazamientos unitarios, ese segundo sistema multiplicado por el desplazamiento que nosotros conocemos, pero en este punto ya conocemos el desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces cualquier acción del sistema 1 más la acción del sistema 2, cualquier acción, cualquier reacción, eso multiplicado por el desplazamiento que ya está calculado, nos permite calcular los valores en el sistema real. Entonces eso deben entenderle bien claro. Hagamos un resumen de esa parte, rapidito. Esto es lo más importante del método. Comenzamos también a utilizar las, ¿cómo se llaman? Comenzamos a utilizar la nomenclatura de Geary-Weaver. En Geary-Weaver hay algunos ejercicios buenos, a veces con muchas redundantes, pero bueno, es un buen libro de referencia. Si tienen alguna duda, incluso los ejercicios que estamos desarrollando aquí, muchos de esos están hechos en el libro. Algunos de sus compañeros ya se han dado cuenta que muchos de los ejercicios que mandamos al deber ya están hechos en el libro, ¿no? Entonces, revisen el libro. Al inicio es un poquito difícil entenderlo, pero ya uno que le coge el gusto al libro es un librazo, ¿ya? Entonces vamos avanzando. Vamos avanzando. Y decíamos que el sistema real, en este caso las acciones del sistema real, nosotros ¿cómo le llamábamos? Le llamábamos A sub D, van a ser iguales a ADL, que eran las acciones en el grado de libertad debido a cargas externas, esto es en el sistema empotrado, más en este caso es ese que le vamos a llamar nuestra matriz de rigidez. Aquí están todos los coeficientes de rigidez dependiendo del número de grados de libertad. Entonces nuestra matriz de rigidez va a ser de dimensiones n por n, en donde n son el número de grados de libertad. Entonces va a ser una matriz cuadrada de, si tienen 3 grados de libertad, de 3 por 3. En el caso de la prueba vamos a hacer máximo de 1 por 1 o de 2 por 2, ¿ya? Si tienen 2 grados de libertad es una matriz de 2 por 2. Si tienen 1 grado de libertad es una matriz de 1 por 1. ¿De acuerdo? Y eso multiplicado por D. Entonces en el primer paso nosotros nos enfocamos a los que son correspondientes a los grados de libertad. Entonces, por ejemplo, es acciones correspondientes a los grados de libertad, ¿no es cierto? Acciones correspondientes a los grados de libertad en el sistema real, ¿ya? La otra son acciones correspondientes a los grados de libertad debido a cargas externas. Esto es en el sistema fijo o empotrado. Estas son acciones correspondientes a los grados de libertad debido a desplazamientos unitarios. Esto es nuevamente en el sistema empotrado y esto es lo que estamos buscando, ¿ya? Una vez que aplicamos eso para las acciones que son correspondientes a los grados de libertad y ya tenemos esta D, podemos resolver el resto, podemos, ¿cómo le llamo yo? Podemos hacer una equivalencia de lo que se está resolviendo en esta ecuación para el resto de incógnitas que nosotros tenemos. Nosotros tenemos incógnitas las acciones internas y tenemos las reacciones, y todo eso se puede calcular aplicando una fórmula similar a esta, solo que en lugar de ser todo esto correspondientes a los grados de libertad, ahora es correspondiente al resto de acciones que queremos conocer, ¿de acuerdo? Anotemos para recordar bien qué es cada uno de estos términos. Tienen que entenderle bien esta ecuación. Las clases anteriores las entendimos con ejemplos, ¿no es cierto? Ahora la vamos a entender ya directamente a partir de la ecuación. Ya, entonces, AD es esto, ¿dónde se mide? Aquí primero pongamos en dónde se mide. Se mide en la estructura real.
Y esto corresponde a... son cargas externas, ¿no es cierto? Esto es súper importante, que son cargas externas. Cargas externas aplicadas a los grados de libertad. ¿De acuerdo? Listo. Lo siguiente es el ADL. Entonces el ADL, nuevamente, este en cambio se mide en la estructura fija. Se mide en la estructura fija, anotemos esto, estructura fija o estructura empotrada. Y estas son acciones correspondientes a los grados de libertad debido a cargas reales. Aquí pongamos estructura fija, pongamos la estructura fija y cargas reales, para recordarnos. En la de arriba también sería estructura real y cargas reales. ¿Ya? Entonces tenemos nuestra estructura real y nuestras cargas reales. Vamos de nuevo abajo y ponemos nuestra estructura fija y cargas reales. Y con eso nosotros vamos a medir aquí, ¿qué vamos a medir? Vamos a medir, en este caso son acciones internas, ¿ya? En el de arriba eran cargas externas aplicadas, en este caso son acciones, son reacciones, ¿no? Son reacciones, sí, son reacciones. Reacciones, sí, son reacciones. Son reacciones correspondientes a los grados de libertad. ¿Ya? Y tenemos en nuestra caso de S, ¿ya? S va a ser nuevamente en la estructura fija. Entonces aquí ponemos, es donde medimos en la estructura fija. Y desplazamientos unitarios. ¿Y qué es lo que medimos aquí? Nuevamente son reacciones correspondientes a los grados de libertad. ¿Ya? Y finalmente D es los desplazamientos que nosotros queremos encontrar, ¿no? Son nuestros desplazamientos desconocidos o los desplazamientos en grados de libertad. Y esta es la ecuación que nosotros debemos entender súper bien, que no hay que memorizarla, hay que pensar en el ejercicio que resolvimos, que era de un solo grado de libertad, que tenía nuestro sistema real, después teníamos el sistema que le llamábamos 1. ¿Cuál es el sistema 1? Es un sistema fijo con cargas reales. Después venía el sistema 2, que es el sistema 2. Es un sistema fijo con desplazamientos unitarios. Ese sistema 2, por lo que está con desplazamientos unitarios, está factorado para 1, entonces hay que multiplicar por el desplazamiento real. Si ustedes le visualizan de esa manera, no tienen por qué memorizarse la ecuación si no saben de dónde sale cada uno de los términos, y es súper sencillo replicar estos conceptos, esos pasos en otros ejercicios con un mayor número de grados de libertad. ¿Ya? Entonces no hay que aprenderse de memoria, entiendan de dónde sale, utilicen el ejercicio que usamos al inicio
del curso y se ayuda un montón a escribir esta ecuación, ¿ya? Y listo, con eso nosotros sabemos que resolviendo esta ecuación nosotros encontramos los desplazamientos. La clase anterior llegamos hasta el cálculo de los desplazamientos de la estructura que habíamos planteado, ¿no es cierto? ¿Ya? Ya solo voy a anotar por aquí, bueno, sí, anotemos por aquí los desplazamientos que habíamos encontrado. Del ejercicio anterior habíamos encontrado que los desplazamientos eran iguales a PL cuadrado sobre 112 EI 17 y menos 5. ¿Le verificaron en sus casas cuando hicieron el cálculo de las matrices que salga esos valores? Ya. En lo particular a mí me gusta, igual que yo le sigo la metodología de Giri Weaver, que ellos dejan planteado esto así. Preferible no reemplacen ni carga ni L hasta el final, y el EI también no lo reemplacen hasta el final. Ya rara vez es el caso en que yo les ponga una inercia variable, que ahí sí nos toca reemplazar todo. Entonces es preferible que le dejen así porque es muy simplificado la revisión de que esté bien o mal su solución, ¿ya? Hay que tomar en cuenta algo. ¿Se acuerdan que en el método de la flexibilidad se nos eliminaba el EI? Está bien que se elimine el EI cuando todo es constante. ¿Por qué? Porque estamos calculando fuerzas y las fuerzas no intervienen estas magnitudes. O sea, se eliminaban, ¿no es cierto? Y nos quedaban, si era momento nos quedaba P por L, si era carga nos quedaba P, ¿no es cierto? Pero el EI se eliminaba. Pero en este caso fíjense que estamos calculando desplazamientos. Entonces en los desplazamientos se mantiene el EI. Si ustedes quieren calcular el verdadero desplazamiento de rotación en esa viga que nosotros hicimos, eran 2 rotaciones que queríamos, ¿no es cierto? Necesitan, debe aparecer el EI en su ecuación. Si no aparece el EI en su ecuación, se olvidaron, en alguna parte tienen que encontrarlo y ponerlo ahí, ¿no? Pero tiene que estar el EI. Ese como dato interesante. Listo, ahora sí vamos con los temas nuevos. Entonces, lo primero que vamos a ver es el cálculo de acciones internas en los miembros de la estructura. Uy, ese color verde no se ve nada. Cálculo de las acciones internas en los miembros de la estructura. Ya. Entonces, dibujemos nuestra viguita, la que teníamos antes, y vamos a identificar qué es lo que queremos calcular. ¿Ya? Ya, en este punto, nosotros en realidad podríamos calcular la acción en cualquier parte, ¿ya? Pero si ustedes conocen las acciones en los extremos, ustedes conocen las acciones en el interior de la viga. Entonces lo importante es calcular las acciones de los extremos. Y si conocemos las acciones de los extremos y no tenemos ninguna carga puntual ahí, ¿no es cierto?, podemos trazar directo los diagramas respectivos. Entonces vamos a pensar que este es nuestro elemento número 1 y este es nuestro elemento número 2. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden poner todas las acciones, o pueden poner una acción, o pueden poner un grupo de las acciones. El procedimiento es el mismo.
digamos que ustedes quieren todas las acciones. El problema es que si ponen todas las acciones, se forman unas matrices un poco grandes, ¿ya? Por ejemplo, digamos que yo quiero conocer esta acción, yo quiero conocer este momento. Fíjense que en ese punto yo no sé cuál es la dirección. Yo no sé si es positivo, yo no sé si es negativo. Para el método de la rigidez, vamos a tratar de mantener una misma convención de qué va a ser positivo para todos, ¿no? Entonces, positivo vamos a poner hacia arriba y positivo vamos a poner antihorario, ¿ya? Pero una vez que ya saquemos, ya vamos a ver, una vez que ya obtengamos estos valores, tenemos que evaluar con la convención de resistencia de materiales, ¿ya? No es que este es momento positivo, ¿no? Es más, si yo tuviera ¿cómo se llama aquí? Una viga simplemente apoyada y aplicara este momento, ¿qué sería? ¿Momento positivo o negativo? Si yo tuviera una viga simplemente apoyada y aplicara este momento en sentido antihorario, ¿es positivo o negativo? Negativo. Es negativo en la convención de resistencia de materiales, ¿no es cierto? Pero para nuestra solución, para mantener un mismo sentido, vamos a poner fuerzas hacia arriba y momentos antihorarios. Ustedes resuelven con esa convención y sacan unos signos, ¿ya? El momento en que llegamos a esos signos, tenemos que ver, si es que me salió positivo, quiere decir que mi momento tiene este sentido. Si es que me salió negativo, quiere decir que mi momento tiene el otro sentido. Y de ahí sí yo evalúo si es que produce tensión en la fibra superior o si produce tensión en la fibra inferior. Y ahorita es solo para encontrar el sentido. No le piensen como que es positivo, como que es negativo. No, piénsenle que es para encontrar si es que este sentido es el mismo o si es que este sentido es el mismo. Eso es lo que vamos a hacer en este momento, ¿ya? Entonces, digamos que ustedes quieren las acciones en este extremo, quieren las acciones en este extremo, quieren las acciones en este extremo y quieren las acciones en este extremo. ¿Cuántas incógnitas tenemos? Tenemos 8 incógnitas, ¿no es cierto? Entonces nos van a salir vectores de 1 por 8 y unas matrices de 8 filas, 4 columnas. ¿Ya? Solo entendamos eso un poquito, eso no expliqué en el otro curso, pero me parece ahorita interesante. ¿Por qué bueno, ya vamos a ver esa parte, ya lo explicamos. Pero como que llenarnos de tantos datos es demasiado. Y por ejemplo, resolver esas ecuaciones en su prueba va a ser, sus calculadoras, creo que la mejorcita resuelve hasta 4 por 4, ¿no es cierto? Entonces, si yo les pongo aquí una matriz de 8 por 4, ya les toca resolver todo a mano. No se preocupen, en los exámenes vamos a tratar de que sean máximo de 2. De 2 por algo, 2 por 2, ¿no? Incluso en esta parte. Entonces ustedes podrían pedir, bueno, yo quiero calcular todas esas, podrían colocarlo, pero se forman matrices muy grandes. Lo que vamos a hacer como un ejercicio académico es, bueno, para practicar elijamos menos acciones, ¿ya? Ustedes pueden calcular todas, pero en realidad se pueden calcular el número que ustedes deseen. Entonces, en este caso, digamos que queremos solo estas 4 de aquí, ¿ya? Digamos que queremos solo esas 4 de ahí. Entonces, vamos a resolver nuestras acciones para esas incógnitas. ¿Y por qué las puse justo en ese punto? En ese punto, si ustedes recordarán, tenemos un momento concentrado. ¿Qué quiere decir? Cuando tenemos un momento concentrado, que hay un momento a la izquierda y hay un momento a la derecha. Aparte de eso, tenemos una reacción. ¿Qué quiere decir? Que hay en la reacción es como una fuerza concentrada. Entonces hay una fuerza a la izquierda y hay una fuerza a la derecha. Entonces este cortante de acá va a ser diferente al cortante de acá, y este momento de acá va a ser diferente al momento de acá. ¿De acuerdo? Entonces por eso elijo estas 4 de acá. En su prueba les hemos de pedir máximo 2, puede ser 3, hasta 13 que pueden resolver. Ya. Listo. Vamos a plantear, a darles un nombre, ¿ya? Estas van a ser nuestras acciones en el miembro.
es mi acción en el miembro. ¿Qué acción? Le voy a llamar a esta mi acción número 1. Esto es una acción en el miembro. ¿Qué acción? Le voy a llamar a esta la acción número 2. Esta es una acción en el miembro. ¿Qué acción? La número 3. Y acción en el miembro. ¿Qué acción? Acción número 4. Ya. Entonces, manteniendo la relación que nosotros teníamos de que vamos a hacer una equivalencia de que AD es igual a ADL más rigidez por desplazamientos. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a hacer una equivalencia de esto. Esto es acciones en el sistema 1. Esto es acciones, esto es acciones reales. Esta es acciones en el sistema 1 o el sistema fijo con cargas reales, y estas son acciones en el sistema fijo con desplazamientos unitarios. Entonces lo mismo podemos hacer para estas acciones de miembro, ¿no es cierto? Estas son acciones de miembro en el sistema real. Muy bien, entonces les vamos a poner nuestras acciones de miembro en el sistema real. ¿A qué deberían ser igual? Deberían ser igual a unas acciones, ya no en los desplazamientos, sino, ¿no es cierto?, ya no en los grados de libertad, sino ahora son las acciones que nosotros queremos calcular. En este caso son estas 4. Pudieron haber sido las 8, pero se nos hacían matrices muy grandes para el aspecto académico de esta clase. Entonces son acciones en donde en los miembros, debido a cargas externas reales en el sistema fijo. Ya no son las que son correspondientes a los grados de libertad, ahora son estas de acá. Esto más, vamos a tener unas acciones, ya no le podemos llamar S, ese es los coeficientes de rigidez. Los coeficientes de rigidez son correspondientes a los grados de libertad. En este de acá, aquí puede ser que estas rotaciones estén relacionadas al grado de libertad, pero estas de acá no, ¿no es cierto? Entonces ya no tenemos que pensar que son correspondientes a los grados de libertad, sino que es ahora en función de qué vamos a calcular. En este caso vamos a calcular estas 4 acciones de miembro. Entonces serían acciones de miembro debido a desplazamientos unitarios, en donde en la estructura fija o el sistema 2, ¿ya? Y eso multiplicado por desplazamientos. Pero en este punto, fíjense que los desplazamientos ya son conocidos. Entonces yo conozco esto, yo conozco esto y yo conozco esto. Y mi única incógnita son las acciones de miembro, ¿ya? Pero todo eso es debido a que yo ya conozco los desplazamientos. Es decir, para aplicar esta ecuación, yo tengo que haber resuelto la ecuación de acá arriba. Y tiene lógica, ¿no es cierto? Ya resuelta la ecuación de acá arriba, tengo los desplazamientos y de ahí sí conozco el resto. Esto está aplicado a acciones de miembro. Cerremos esto, que esta es la ecuación que vamos a resolver. Ya. Entonces, comencemos. Comencemos calculando las que nosotros desconocemos, ¿no es cierto? Entonces ahora sí vamos a resolver esta ecuación, la última que pusimos, que está en color rojo. Y vamos a encontrar primero las acciones de miembro debido a cargas externas en la estructura fija. Muy bien, entonces vamos a hacer esa gráfica. Planteemos primero nuestro sistema y digamos qué es lo que vamos a medir, y después llenémosle con datos. Mi estructura fija, muy bien, entonces esta es una estructura en donde vamos a empotrar al un lado y empotrar al otro. ¿Ya? Y en este sistema nosotros necesitamos tener aquí nuestra carga de 1, necesitamos aquí nuestra carga de 2. Y esto estábamos discutiendo con los compañeros del otro curso, esta carga P3. En este punto, la carga P3 está aplicada en un apoyo. Se debería considerar esa carga P3 en nuestra solución. Pensemos, ¿por qué no? Ya, muy bien, esa es la respuesta.
Entonces, nosotros necesitamos encontrar unas acciones debido a la flexión que va a tener la viga. ¿Y cuáles son las únicas cargas que van a producir acciones debido a la flexión que va a tener la viga? Va a ser estas de aquí. Este de acá no me produce ninguna flexión en la viga, entonces no me produce ninguna acción de empotramiento. ¿Ya? Las acciones de empotramiento vienen porque la viga está empotrada, le cargamos y se producen unas acciones, ¿no es cierto? Unas reacciones de los empotramientos. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a medir aquí? Muy bien, aquí lo que vamos a medir es, me interesa esta fuerza de aquí, me interesa este momento de acá. Fíjense que estamos poniendo en el sentido positivo que asumimos. Me interesa esta fuerza de aquí y me interesa esta fuerza de acá. ¿Cómo les llamamos a estas? Esta sería mi AML, que sería correspondiente a la primera acción que yo quiero conocer. Acuérdense, esta es la primera acción que yo quiero conocer, esta es la segunda acción, esta es la tercera acción que quiero conocer y esta es la cuarta acción que quiero conocer. Entonces, es AML de la número 1, AML de la acción 2 que quiero conocer, AML de la acción 3 que quiero conocer y AML de la acción AML de la acción 4 que quiero conocer. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos llenando esta parte. Tendríamos lo siguiente. Aquí pongamos que esta no va. Y listo. Llenemos con datos para bueno, llenemos con los datos que nos interesarían. No, mejor llenemos con color azul, ¿ya? Entonces nosotros tenemos aquí que hay unas reacciones que son P1 dividido para 2, reacción P1 dividido para 2. Aquí hay unos momentos en este sentido y en este otro sentido porque está empotrada la viga, ¿no es cierto? Que sería P1 por L dividido para 8 y P1 por L dividido para 8. En el otro lado yo tengo P2 dividido para 2, P2 dividido para 2 y tengo estos momentos de empotramiento en este sentido. Ya, eso nosotros ya sabemos cuáles son los sentidos de esos momentos de empotramiento y vendría a ser igual a P2 por L dividido para 8. P2 por L dividido para 8. No sé si hablamos con ustedes, pero en el libro de Giri Weaver hay un anexo en donde están las acciones de empotramiento que en general yo voy a usar. Ya hay acciones de empotramiento para una carga puntual en cualquier parte, para un momento puntual en cualquier parte, para una carga distribuida en una parte de la sección, para una carga triangular. No hay que saberse de memoria esas fórmulas, pero más o menos sepan cómo se utilizan, ¿no? En el caso de que se les ponga algún ejercicio con ese caso particular, ¿ya? Entonces, vayan al libro de Giri Weaver, ahí están unos anexos de acciones de empotramiento debido a cargas. No recuerdo el número de la página, pero ahí están. De esos casos no nos vamos a extender, ¿de acuerdo? Listo, entonces de todas estas, pues no necesito todas, ¿no es cierto? A mí me interesa únicamente esta, que vendría a ser mi AML1. Me interesa esta, que viene a ser mi AML2. Me interesa esta, que va a ser mi AML3. Y me interesa esta, que va a ser mi AML4. ¿Ya? Y con eso yo ya determiné este vector, el vector AML. Entonces anotemos aquí nuestro vector AML, ya lo acabamos de determinar. El vector AML aquí tenemos AML1, AML2, AML3 y AML4. Esto aquí es igual. AML1 tenemos que comparar
el sentido positivo que yo asumí versus el sentido que tiene mi acción de empotramiento. Entonces, este va para arriba, este va para arriba, es positivo. Este, por ejemplo, es antihorario, este es horario y este es antihorario, entonces este valor es negativo, porque en mi convención siempre vamos a tomar este como positivo, ¿de acuerdo? Acá, este valor de acá es positivo y este valor de acá es positivo, entonces solo el AML2 tiene que ser negativo, entonces anotemos eso. AML1 vendría a ser P1 dividido para 2 positivo, AML2 P1 por L dividido para 8, este es negativo, ¿no es cierto? Ya vimos. AML3 es P2 dividido para 2 y AML4 es P2 por L dividido para 8 positivo. Reemplazando nuestros valores de que P1 vale 2P y P2 vale P, nos va a quedar lo siguiente. Nos queda P en el de arriba, nos queda menos PL dividido para 4, nos queda P sobre 2 y nos queda PL para 8. Y este es el primer vector que nosotros necesitamos. ¿Ya? Que sería un vector de hasta 4. ¿Alguna duda en cómo determinamos este vector? ¿Alguna inquietud? Si no, vamos avanzando. Listo. ¿Cuál es la siguiente que queremos encontrar? Sería la que nosotros le llamamos, si quieren, vamos a la ecuación y necesitamos encontrar el AMD. Vamos a encontrar ahora el AMD. Ya, el AMD. Entonces, ¿qué quiere decir AMD? Acción en el miembro debido a desplazamientos en los grados de libertad. Este D siempre es referente a los grados de libertad. Entonces, acciones en los miembros debido a desplazamientos en los grados de libertad. ¿Pero qué acciones en los miembros? Las que yo quiero calcular. En este caso yo quiero calcular estas 4 acciones de acá. Entonces son referentes a esas 4 acciones de miembro. Si yo quiero las 8, va a ser referente a las 8 acciones de miembro. ¿Ya? En este caso pueden ser 4, puede ser 1, puede ser 2, la que usted quiera calcular, la que le pidan en el examen, no resuelva todas. Entonces, bueno, hay dos grados de libertad, ¿no es cierto? Entonces vendrían a ser las acciones de miembro debido al grado de libertad 1 y las acciones de miembro debido al grado de libertad 2. Se puede hacer todo en conjunto, pero va a ser una complicación media fea. Entonces lo mejor es resolver solo las acciones de miembro del grado de libertad 1 y después solo las acciones de miembro del grado de libertad 2 y en definitiva al final se hace una superposición, ¿ya? La matriz que vamos a generar, la matriz AMD, lo que trata de hacer es una superposición. En la primera columna todo lo que es debido a grado de libertad 1, en la segunda columna todo lo que es debido a grado de libertad 2, ¿de acuerdo? Y después, díganos. ¿Y el AML2 no sería menos P sobre 8? Es que este vale, P1 vale 2P. Ah, no era otro. Sí, aquí ya reemplazamos P1, en el ejercicio que estábamos resolviendo valía 2P y aquí P1 también vale 2P. Gracias. Creí que P2 es el que No, P2 es el que vale P. Ya. Listo. Entonces, muy bien, entonces vamos a encontrar las acciones de miembro debido a desplazamiento unitario igual a 1. ¿Ya? Entonces, necesito saber los desplazamientos unitarios. Comencemos con el primero. D1 igual a 1. En ese caso, ya. D1 igual a 1, muy bien, hagamos ese gráfico.
Nuestro grado de libertad 1 era el giro aquí en el extremo, en el centro, ¿no es cierto? Entonces vamos a darle un giro unitario de este tipo. Fíjense que el giro unitario igual está considerando un sentido positivo, un giro antihorario. Nuevamente tiene que ser congruente el sentido positivo de su giro unitario con el sentido positivo de sus acciones que usted está calculando acá. Fíjese que las acciones tienen el mismo sentido que los giros unitarios. ¿De acuerdo? Eso es súper importante. Igual, los desplazamientos suyos que quieran colocar, si son desplazamientos unitarios, deben ser congruentes con el sentido positivo con el sentido positivo de sus acciones. ¿De acuerdo? Listo. Entonces en esta parte le damos, dibujamos la deformada. Siempre es esencial dibujar bien la deformada. Ya. Entonces en esta parte, ¿qué es lo que yo necesito? Nuevamente yo necesito esta fuerza de aquí en el un lado, esta fuerza de acá en el otro lado, el momento en el un lado y el momento en el otro lado. Fíjense que en este instante no estoy pensando en qué es lo que me produce la deformada, sino que estoy colocando únicamente el sentido positivo. Este es mi sentido positivo. ¿Cómo le llamamos a este? Este sería mi AM de 1, este es mi AM de 2, este es mi AM de 3 y este es mi AM de 4. ¿De acuerdo? Que están coincidiendo con la deformada, están coincidiendo con la deformada, pero este es mi sentido positivo y estas son las acciones que yo quiero calcular. Muy bien, entonces encontremos los valores que nos interesa para esas acciones. Vamos a copiar nuevamente este acá. Ups. No. Y vamos a llenar con las acciones que nosotros ya conocemos. Para un desplazamiento unitario, ¿cuáles son estas acciones? Pongámosles con un color. Ya, necesitamos un momento en este sentido, necesitamos un momento en este sentido. Sabemos que donde se produce el giro unitario es 4EI sobre L. En el lado opuesto es la mitad, 2EI sobre L. Necesito un par de fuerzas en sentido, si estos dos momentos me producen un giro, son momentos en sentido antihorario, necesito un par de fuerzas en sentido horario. La de la izquierda sube, la de la derecha baja. Ese es el par de fuerzas en sentido horario. Magnitud de esas fuerzas, la sumatoria de estos dos dividido para L, no se olviden, dividido para L. 6EI sobre L cuadrado. 6EI sobre L cuadrado. Vamos al otro lado. Nuevamente necesito un momento en este sentido, un momento en este sentido. Donde se produjo el giro unitario es 4EI sobre L. El lado opuesto es la mitad, 2EI sobre L. Tengo dos momentos en sentido antihorario. Necesito un par de fuerzas en sentido horario que me equilibre, que sería una fuerza que va hacia arriba y una fuerza que va hacia abajo. Magnitud de esas fuerzas, la sumatoria de estos dos dividido para L. 6EI sobre L cuadrado, 6EI sobre L cuadrado. Y de todas estas, lo único que me interesa es esta de acá, que es mi AM de 1, que fíjense, como va para abajo, es negativa, ¿no es cierto? Porque este es el sentido positivo. Estas son las fuerzas que yo quiero encontrar. Y este es el sentido positivo de las fuerzas que yo quiero encontrar. Esta va para abajo, sería negativo. Este de acá sería positiva. Veamos, esta de acá sería positiva. Y este de acá sería positiva. Entonces ahora la única negativa es la primera, ¿no? La primera es la negativa. Ya.
Antes de llenar esta matriz, hagamos el desplazamiento 2 igual a 1, porque necesitamos para hacer el desplazamiento 1 igual a 1 y un desplazamiento 2 igual a 1. Ya, entonces para mi desplazamiento 2 igual a 1, le damos el giro unitario. Recuerden que el giro unitario tiene que ser positivo, es decir, un giro antihorario para nuestra convención. Y trazamos la deformada. Ya, una vez que está trazada la deformada, decimos, bueno, cuáles son las acciones que van a intervenir. Por ejemplo, el lado de la izquierda no aporta en nada. En el lado de la derecha yo necesito un momento en este sentido, un momento en este sentido. El momento en donde se produjeron el giro unitario tiene un valor de 4i sobre L. El momento opuesto es 2i sobre L. Tengo dos fuerzas en sentido antihorario, necesito un par de fuerzas en sentido horario, es decir, una sube y la otra baja. La magnitud de esas fuerzas es la sumatoria de estos dos momentos dividido para L. 6EI sobre L cuadrado, 6EI sobre L cuadrado. Y de aquí, muy bien, ¿cuál es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos interesa? La acción en el lado derecho es 0, el momento en el lado derecho es 0. La acción en el lado izquierdo sería esta de acá positiva y la acción en el lado derecho sería esta de acá positiva. Y listo, con eso vamos a generar nuestra... Aquí me pegué una pequeña equivocada, pero ya la arreglamos. Ya, fíjense en esta parte, solo es un pequeño subíndice que me olvidé. Estas son las acciones que quiero conocer en el grado de libertad 1, perdón, en la acción 1 que quiero conocer, en la acción 2 que quiero conocer, en la acción 3 que quiero conocer y en la acción 4 que quiero conocer. Pero esto es debido a desplazamiento 1 igual a 1, ¿no es cierto? Entonces es... acción de miembro debido a desplazamientos en la acción número 1 que quiero conocer debido a grado de libertad 1. Esto es debido a grado de libertad 1, debido a grado de libertad 1 y debido a grado de libertad 1. ¿Ya? Ahora sí tiene un poco más de sentido lo que vamos a hacer. Ahora aplicamos lo mismo pero para grado de libertad 2. Entonces voy a copiar esto. Esto es solo para la explicación, después ustedes no tienen que estar repitiendo esto, ¿no es cierto? Ya. Esto es por efectos de explicación. ¿Qué es lo que quiero conocer? Quiero conocer esta acción aquí, quiero conocer este momento acá, acción aquí y acción acá. ¿Qué acción es esta? Es la AMD en la acción 1 que yo quiero conocer debido a grado de libertad 2. Esta es la acción MD en la acción número 2 que yo quiero conocer debido a grado de libertad 2. Esta es AMD en la acción 3 que quiero conocer debido a grado de libertad 2. Y esta es acción MD en la acción 4 que yo quiero conocer debido a grado de libertad 2. Entonces ahí sí podemos decir que
Esta de aquí es correspondiente a AMD 1,2. Esta de aquí es correspondiente a AMD 2,2. Esta de aquí es la correspondiente a AMD 3,2 y esta de aquí es la correspondiente a AMD 4,2. Ahora sí podemos formar la matriz AMD, porque es una matriz. Matriz AMD. Vamos a formar la primera columna es debido al grado de libertad 1 y la segunda columna es debido al grado de libertad 2. Entonces es AMD en 1 debido a 1, AMD en 2 debido a 1, AMD en 3 debido a 1 y AMD en 4 debido a 1. La otra es AMD en 1 debido a 2, AMD en 2 debido a 2, AMD en 3 debido a 2 y AMD en 4 debido a 2. ¿Ya? Entonces fíjense la dimensión que va a tener esta matriz. Esta matriz va a tener en este sentido ¿qué dimensión? Los grados de libertad, ¿no es cierto? Y en este sentido ¿qué dimensión va a tener? Es el número de acciones a calcular. Entonces digamos que no hubiéramos elegido 4 acciones, sino que hubiéramos elegido acción al inicio y al final de cada miembro. Entonces tendríamos 8 acciones que calcular. ¿De cuánto sería esta matriz? Sería de 8 filas por 2 columnas. Acuérdense, esta dimensión de acá es el número de acciones a calcular y la dimensión de acá es el número de grados de libertad. Entonces el número de grados de libertad siempre va a ser 2 para la estructura, pero el número de acciones a calcular es lo que usted quiera calcular. Pueden ser las 4 que elegimos, pueden ser las 8 que son todas las acciones en los extremos, pueden ser 2 acciones, pueden ser una acción, la que ustedes quieran, ¿ya? Entonces esa es la dimensión de esa matriz. Ahora vamos llenando esa matriz. Ya. Entonces ahorita la revisamos aquí y de ahí vamos, copiamos eso, ¿no? Si quieren ustedes vayan escribiendo esto en su cuaderno. AMD 1. Vamos a llenar la primera columna. La primera columna sería menos 6EI sobre L cuadrado. La siguiente fila es 4EI sobre L. La siguiente fila es más 6EI sobre L cuadrado. Y la siguiente fila es 4EI sobre L. Muy bien, llenemos eso. Menos 6EI sobre L cuadrado. 4EI sobre L. 6EI sobre L cuadrado y 4EI sobre L. Esa es nuestra primera columna. Vamos a la segunda columna. La segunda columna son estos términos de acá. Entonces para estos términos de acá tenemos que este es 0, este de aquí es 0, este de aquí es positivo 6EI sobre L y este de aquí es positivo 2EI sobre L. Muy bien, llenemos esto. Esto es 0, 0, 6EI sobre L positivo y 2EI sobre L. Y ya está la matriz AMD. Ahora sí tenemos que operar eso ya les dejo para que utilicen alguna
programa, y si tienen las calculadoras que operan hasta 4, esto también hay como resolver hasta esta, una de 4 por 2. Ya si tienen una calculadora que puede resolver hasta una de 4, me dan verificando. Sí. Gracias, ahí está. Entonces, si se olvidan eso, les va a salir una solución horrible ahí en sus calculadoras. Ya. Muy bien, entonces al operar, pongamos nuevamente nuestra ecuación, acordémonos. Acciones de miembro van a ser iguales a acciones de miembro debido a cargas externas en la estructura real, más acciones de miembro acciones de miembro en estructura fija debido a cargas externas, acciones de miembro en estructura fija debido a desplazamientos, y esto por D. Ya, entonces aquí pongamos, yo quiero conocer la acción de miembro 1, acción de miembro 2, acción de miembro 3 y la acción de miembro 4. Esas son las que queremos calcular, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a AML, copiémosle la AML, nos salió esto. Esto más AMD nos salió esto. Esto en realidad es una matriz, entonces debería ir entre corchetes, ¿no? ¿Ya? Y esto multiplicado por D. Vamos a ver nuestra D. Lo copiamos por acá. Ya, entonces, por ejemplo, aquí ustedes ya saben que el EI se va a ir, ¿no es cierto? Entonces se simplifica un poco sus cálculos, ¿no? El EI se va y nos quedan esos valores. Pueden hacer esta operación. Las acciones les van a salir en función de P, los momentos les van a salir en función de P por L. ¿Ya? Entonces eso pueden descartar del ingreso a su calculadora. El P por L, ya saben cuál es el factor que van a multiplicar en sus respectivos resultados finales. ¿Ya? Y ingresar únicamente, por ejemplo, aquí ingresarían 1, menos un cuarto, un medio, un octavo. Aquí menos 6, 4, 6, 4, 6, 4, 6, 2, y aquí sería 112, perdón, 17 dividido para 112 y menos 5 dividido para 112. Multiplican eso y ustedes ya saben que los valores que van a encontrar van a estar factorados a P, PL, P y PL, en ese orden, porque en ese orden elegimos nuestras acciones. Acción de miembro 1, ¿qué es? Es una fuerza de corte. Acción de miembro 2, ¿qué es? Es un momento. Acción de miembro 3, ¿qué es? Es otra fuerza de corte. Y acción de miembro 4 es otro momento. Fíjense que pueden combinar lo que ustedes quieran. Pueden poner momentos con momentos, pueden poner solo cortantes. En este caso combinamos las dos, momentos y cortantes. ¿Ya? Listo. Entonces,
resolviendo esto, esa parte ya ganemos un poquito de tiempo y anotemos las respuestas. Ustedes me van a ayudar a verificar que salga eso. AM, el vector AM nos va a dar igual a P sobre 56 y esto multiplicado por 5, 20L, 64 y 36L. Y esos son los valores que deberían obtener ustedes. ¿De acuerdo? Ese no sería mano, ¿cierto? ¿Cómo? Esa matriz ya sería, haríamos de una mano, porque no vale hacer una calculadora. No sé cómo hacer la calculadora. Es lo que le digo, verá. Cuando usted tenga esto que está en función de... Primerito se nos eliminó el EI, ¿no es cierto? Ya se fue el EI que estaba acá molestando. Se fue el EI con todos. Lo siguiente es que usted ya sabe que las acciones de la primera fila van a estar factoradas por P. Las acciones de la segunda fila van a estar factoradas por PL. Las acciones de la tercera fila van a estar factoradas por P y las acciones de la cuarta fila van a estar factoradas por PL. Ingresen en su matriz, en su calculadora, un vector solo con números, en donde aquí sería 1 menos un cuarto, un medio y un octavo. Acá, de igual forma, únicamente ingresa los valores los valores numéricos. Sabe que estas L's van a estar factoradas, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos por PL cuadrado y todo está bien. Por ejemplo, esta de acá se va a eliminar con esto, con el L cuadrado. Es más, toda la primera fila se va a eliminar el L cuadrado. La segunda fila va a quedar multiplicada por L, ¿no es cierto? Porque es L por L cuadrado, nos queda todo esto multiplicado por L. Esta se va a eliminar el L cuadrado y estas nos van a quedar multiplicadas por L. Entonces, nuevamente queda P factorado para la primera fila, PL factorado para la segunda fila, P factorado para la tercera fila y PL factorado para la cuarta fila. Entonces usted ingresaría una matriz de menos 6, 4, 6, 4, 0, 0, 6, 2. Y acá usted ingresaría 17 sobre 112 y menos 5 sobre 112. Saca esos valores y le va a salir 5 sobre 56, 20 sobre 56, 64 sobre 56 y 36 sobre 56. Eso le va a salir numéricamente. Pero usted ya sabe que la primera fila es factorado por P, la segunda fila es factorado por PL, la tercera fila es factorada por P y la cuarta fila es factorada por PL. Si hay cómo ingresar eso directamente en la calculadora. Si usted entiende qué está encontrando, ¿ya? Porque si no entiende qué está encontrando, ahí sí, mejor ponga todos los números y que estén bien ingresados. ¿Ya? Entonces ayuda un montón esta forma de resolver factorando para PL y EI. ¿De acuerdo? Ayuda un montón para revisar, porque imagínense ya los valores de las matrices que ustedes llegan a tener, si es que lo hacen numérico, es horrible. No tiene mucho sentido trabajar con esos números tan grandes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda con esta parte? Listo, entonces ahora ya vimos cómo calcular acciones. Cómo calcular reacciones es lo mismo, pero hay que tener un poco de cuidado. Ahora vamos a ver que la P3 sí interviene, ¿no? Porque vamos ahora a calcular reacciones. En el anterior caso eran acciones internas, ¿no es cierto? Entonces la carga P3 no producía ninguna acción interna, pero ahora vamos a calcular reacciones. Esa carga P3 que estaba en el apoyo de la derecha sí produce una reacción, entonces ahora sí la tenemos que considerar. ¿De acuerdo? ¿Listo? ¿Alguna duda con esta parte?
Muy bien, para el cálculo de reacciones. Ya, para el cálculo de reacciones tenemos lo siguiente. Tenemos únicamente 4 reacciones, entonces ¿les parece si calculamos todas las reacciones? Entonces, en este caso sí vamos a calcular todas las reacciones. Sería, y quiero calcular esta reacción que le vamos a llamar AR, es una acción de reacción, así lo llaman en el libro y mantengamos esa nomenclatura. Entonces esta es mi reacción número 1, esta es mi reacción número 2 que quiero conocer, esta es mi reacción número 3 y este de aquí es mi reacción número 4. ¿Ya? Acordémonos un poquito qué acciones tenemos aplicadas. Tenemos aplicadas una carga P1, una carga P2, una carga P3 y tenemos un momento. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a hacer nuevamente nuestra analogía. Planteemos la ecuación del método de la rigidez. AD es igual a ADL más S por D. Y hacemos nuestra conversión a reacciones. AD son acciones correspondientes a los grados de libertad. Ya no me interesa esa, me interesa ahora las acciones de reacción. Las acciones de reacción van a ser iguales a acciones de reacción en la estructura fija debido a cargas externas más acciones de reacción en la estructura fija debido a desplazamientos unitarios y eso multiplicado por D. Y esta es la nueva ecuación que vamos a utilizar para nuestra solución. Es la misma que la de arriba, solo que con el subíndice R, para acordarnos que es de reacciones. ¿Ya? Listo, entonces vamos nuevamente, de esta ecuación yo conozco ARL, de esta ecuación yo conozco ARL. ¿ARL qué es? ¿Un vector o una matriz? Un vector, ¿no es cierto? Yo conozco ARD. ¿ARD es un vector o una matriz? Una matriz. ¿Y de cuánto nos va a salir esta matriz ahora? 4 por 2. Muy bien. Listo. ¿Y D? Son los desplazamientos que ya tenemos calculados. Entonces nuestra única incógnita son las reacciones que decidimos. En este caso yo he puesto las 4, pero ustedes pueden elegir una o 2 o 3. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Listo? Sí. Sí, en los deberes generalmente mando a calcular todas, pero en la prueba les vamos a decir calcule tal reacción y tal reacción, o tal acción y tal acción. Sí, sí. ¿Esta también vale la prueba? No. Pero el examen, fíjese que viene 2 semanas después de la prueba. Entonces es por ahí, ¿no? Listo. A ver. Muy bien, comencemos ahora con el cálculo de estos valores para ya terminar la clase. Comencemos con el ARL. Ya. Para esto yo podría copiar las gráficas. Fíjense que se utilizan las mismas gráficas, ¿no? O sea, no hay necesidad de... Aquí estoy repitiendo para explicar, ¿no? Pero ustedes
a partir de esta gráfica de acá, ¿qué sacan de aquí? De esta gráfica de acá sacan todo. Primerito sacan las acciones de miembro en la estructura fija debido a cargas externas por grados de libertad. Sale de esa gráfica. Y aquí ahorita estamos viendo que también sacamos el AML y también sacamos el ARL. Todo sale de esta gráfica. Entonces no hay que repetirle 3 veces, no, solo tener una vez esa e ir generando sus matrices. Pero saber bien qué saca de la gráfica. Eso es lo que me interesa. Muy bien, dicho eso, vamos a copiar esta parte de acá, porque es lo mismo. Es lo mismo. Pero ahora vamos a notar cuáles son las acciones que yo quiero encontrar. Entonces en este caso yo quiero conocer esta de aquí que es AR1. Bueno, en este caso es ARL1. Esta es la ARL2. Esto de aquí es la ARL3 y esta de aquí es la ARL4. En función de las acciones que yo quiero conocer. Perdón, las reacciones. Yo quiero conocer estas reacciones, entonces las mismas reacciones tengo que medirlas en el sistema fijo con cargas reales. Pero fíjense que ahora me están pidiendo reacciones. Entonces en esta reacción, aquí se interviene esta carga P3, ¿no es cierto? Porque la P3 va a modificar la reacción. ¿De acuerdo? Entonces para eso, aquí nos tocaría incluir la P3. En el caso anterior, la P3 no intervenía, pero porque estábamos interesados en acciones internas del miembro. Cuando tenemos acciones internas, estas cargas que están aplicadas en los apoyos no me producen ninguna acción interna, entonces no se las considera. Si estamos de acuerdo con eso, ya. Entonces aquí lo único que nos faltaría incluir es una fuerza hacia abajo que sea P3, ¿no es cierto? Y listo. Ahora, ¿cuáles son las acciones que nos interesan? Ya. Fíjense que aquí me pide, por ejemplo, aquí es facilito saber qué acción es correspondiente a cada una, ¿no es cierto? Pongámosle, creo que vale este color. Ya. Esta sería la acción ARL1, sería positivo. Esta sería la acción ARL2, también sería positiva. Ahora me pide ARL3, que es una reacción en sentido vertical. Y esta es el aporte de la izquierda y el aporte de la derecha. No me está pidiendo la acción a la izquierda ni la acción a la derecha, me está pidiendo la reacción en ese punto. Entonces yo tengo que considerar todo esto como ARL3. ¿Está claro, no es cierto? En el otro caso tengo ARL4, entonces sería todo esto. ARL4. Y con eso ya podemos generar nuestro vector ARL. Creo que si le pegamos un poquito más. No, está bien. Entonces terminen de copiar esa parte. Bueno, ya estaba arriba, ¿no? Pero si quieren volverla a copiar. Y nuestro vector ARL sería el siguiente. Les dicto y después anoto lo mío, ¿no? ARL1 es igual a P1 dividido para 2. ARL2 es igual a P1L para 8. ARL3 es igual a P1 para 2 más P2 para 2. ARL4 es igual a P2 para 2 menos P3.
¿Ya? Dicho esto, anotemos esos valores. ARL es igual a un vector. El vector es ARL1, ARL2, ARL3, ARL4. Esto es igual a P1 dividido para 2, P1 L para 8, P1 dividido para 2, más P2 dividido para 2. Aquí tenemos P2 dividido para 2 menos P3. Reemplazando esos valores de que P1 vale 2P y P2 vale P, nos queda P, PL para 4, 1.5P y en este caso nos queda P3 también vale P, ¿no es cierto? Entonces un medio menos 1 nos queda menos P sobre 2. ¿Alguna duda con esa parte? Listo, vamos ahora a encontrar los ARDs, perdón, ARDs. Terminen de copiarle esto. En general todos los del vector. Aquí les sale los dos últimos o todos. ¿Estos? Ya, acuérdense que P1 vale 2P y P2 vale P y P3 vale P. Entonces ahí estamos reemplazando ya todo en función de P. ¿Ya lo entendió? Ya. Listo, vamos ahora al ARD. Entonces para el ARD nuevamente copiemos la parte de arriba. Nos toca hacer esto nuevamente. Ustedes no tienen que volverlo a repetir, pero por efectos de explicación yo sí le voy a repetir. Vamos a calcular el ARD. Y esto hay que calcularlo para el grado de libertad 1 y para el grado de libertad 2. Para el grado de libertad 1 obtenemos la primera parte de la primera columna. Para el grado de libertad 2 obtenemos la segunda columna. Listo, entonces dibujemos cuáles son las acciones que quiero encontrar. Quiero encontrar esta reacción. Este es mi ARD1.
necesito esta reacción a R de 2, necesito esta reacción a R de 3, necesito esta reacción a R de 4. Muy bien, entonces de esta gráfica que teníamos, me interesa este término que iría positivo. Me interesa este término que iría positivo. Si quieren, vayan ya copiando ustedes. En este caso, para AR de 3, yo necesito el aporte del lado izquierdo y del lado derecho, porque acuérdense que no estoy calculando acciones internas a la izquierda y a la derecha, sino que estoy calculando la reacción en ese punto. Entonces, en ese punto está aplicado esta fuerza y está aplicado esta fuerza de acá. Y el AR de 4 sería este valor negativo. Es decir que AR de 3, ¿cuánto vale? 0, ¿no es cierto? El uno sube, el otro baja, se eliminaron, quedó en 0, AR de 3. ¿Ya? El otro, el AR de 4 sería un valor negativo. Un valor negativo. Y listo, dicho eso, vamos al segundo caso. En el segundo caso, yo necesito esta reacción que es mi AR de 1. Otra vez me equivoqué. No me corrigen. Esto es debido al grado de libertad 1. Esto es debido al grado de libertad 1, grado de libertad 1, grado de libertad 1. Vamos a hacer lo mismo. AR de 1 en el grado, debido al grado de libertad 2. AR de 2 debido al grado de libertad 2. ARD en 3 debido al grado de libertad 2 y ARD en 4 debido al grado de libertad 2. Ya, ahí sí. En donde sabemos que AR de 1, 2 es 0. AR de 2 en 2 es 0. AR de 3 en 2 es este valor. Y AR de 4 en 2 es este valor. Creemos nuestro vector, nuestra matriz ARD. Y con eso ya estamos casi terminados. Ya. Esto es igual a los valores que habíamos mencionado. Anoto y después vamos verificando, pero ya los vimos. Esto sería 6i sobre L cuadrado. Esto sería 2i sobre L. Este acá nos salía 0 y este nos salía menos 6i sobre L cuadrado. En el otro caso nos salía 0, 0 y 6i sobre L cuadrado y menos 6i sobre L cuadrado. Y con eso ya nos falta únicamente generar nuestra matriz.
nuestra ecuación matricial, que es AR es igual a ARL más ARD, y esto por D. Entonces lo que aquí queremos es encontrar la reacción 1, la reacción 2, la reacción 3 y la reacción 4. Este es igual, copiamos nuestro ARL, la tenemos por acá, es este, copy, pegamos acá, tenemos más ARD, que es esto. Y esto multiplicado por D. D lo teníamos por acá. Aquí nuevamente vemos que los EI se eliminan. Entonces, si ustedes le mantienen hasta el final, se va a eliminar el EI. Y resolviendo esto, nos debería dar lo siguiente, que el vector AR es igual a P sobre 56 que multiplica a 107, 31 por L, 69 y menos 64. Fíjense que estas están factoradas por P, la primera, la tercera y la cuarta, y la segunda es el momento, P por L, ¿no? Entonces, ustedes saben cuál es el momento, ustedes saben que se va a hacer siempre factorado por P por L, el EI se va a eliminar, y si ustedes saben cuáles son fuerzas de, pongámosle ahí para que tengan todo a la vista, ahí está, y si ustedes tienen fuerzas de corte, van a ser factoradas por P, ¿ya? Tal vez alguna duda, terminen de copiarle esa parte y si quieren tenemos 10 minutos, revisen alguna inquietud que tengan y les podemos solventar su inquietud. ¿Para qué habíamos calculado las acciones internas? Repita de nuevo la pregunta, por favor. ¿Para qué habíamos calculado las acciones internas? ¿Para qué? Las acciones internas es con lo que usted traza los diagramas de momento y de corte. Ya, entonces por ejemplo le está dando justo el valor del momento en el apoyo B a la izquierda y justo el valor del momento en el apoyo B a la derecha. No sé si le verifica con los resultados que obtuvimos en el método de la flexibilidad, si coincide. Es más, por favor, todos tienen, ya le entiendo, todos tienen que verificar estos valores que hemos encontrado. Estos es el mismo ejercicio del método de la flexibilidad, ¿no es cierto? Es el mismo ejercicio que resolvimos por el método de la flexibilidad. Verifiquen que los valores estos parciales que hemos encontrado de reacciones y de, ¿cómo se llama? Y de momentos coincidan con los valores que encontramos con el método de la flexibilidad. Debe darnos lo mismo. ¿Ya? Un segundito. Dígame. Tanto en AR como en AR se saca ese tipo de factor común de 3 sobre 56. ¿Eso siempre será o solo en una coincidencia?
una coincidencia. Sí. Si quiere le mete eso dentro de del vector. A mí no me molesta que le saque el factor afuera o si le coloca dentro del vector. No, todo depende de la magnitud de las acciones. Por ejemplo, ahí teníamos uno que valía 2p, p y p, ¿no es cierto? Entonces, todo depende de qué esté calculando. ¿Ya? ¿Y te puedes, por favor, subir un momentito a donde calculamos el relacionamiento cuando de dos equivocamos? ¿Estás? Aquí me pegué una jalada, ¿no? Aquí son reacciones. No sé si cambió. No, sí está bien. No me jalé nada. Ahí. Ya. Ya. Miren esta pregunta que nos hace Raquel, ¿no? Hagan silencio, por favor. Miren esta pregunta. Nadie dijo por qué le pone hacia abajo. ¿Dónde está eso? ¿Qué son las fuerzas azules que estamos dibujando? Son reacciones, ¿no es cierto? ¿Qué son las fuerzas negras que estamos dibujando? Son acciones aplicadas. Entonces fíjense que debe haber equilibrio en esta viga. P1 para abajo, P2 para arriba, P1 sobre 2 y P1 sobre 2 para arriba. Entonces está en equilibrio en sentido vertical, ¿no es cierto? Estas acciones que nosotros les llamamos las acciones de empotramiento, que las calculamos por el método de la flexibilidad y que están resumidas en el anexo ese que les mencioné del libro de Giri Weaver. Estas son reacciones, ¿no es cierto? Son reacciones debido a esta carga externa. Entonces, esta P3 es una carga externa aplicada. Esa carga P3 tiene que tener una reacción. Entonces, esta es la reacción de P3. Listo. Listo. ¿Alguna inquietud? Entonces nos estamos viendo el día de la prueba con ustedes, ¿no? Listo, suerte y no se olviden de entregar los deberes hasta el sábado y revisen bien los ejercicios adicionales, ¿de acuerdo? Ya. Terminamos de grabar.